Saludos amigos, bienvenidos a mi canal que en estos días, bueno, pues he ido haciendo algunos videos breves pero muy directos a temas puntuales que tienen que ver con la situación que se está dando en la zona que comprende los territorios rusos y ucranianos. Entonces, comencé el sábado pasado con un recorrido por algunas situaciones, porque estaba viendo que generalmente por todas partes la única persona a la que se apunta de manera directa, el único nombre que aparece relacionado con este terrible conflicto es el señor Vladimir Putin y entonces, bueno, he querido con los seguidores, con los que están aquí, con los que ya están acostumbrados a interactuar conmigo, he querido compartir algunos análisis y compartir algunas opiniones, pero también seguir en esta cuerda de eh, páginas que yo visito en todos los días para hacer crónicas de navegante que ya eran usuales en el canal que me cancelaron hace apenas unos días. Bueno, hoy vamos a recorrer, como ya les había anunciado, algunos testimonios y vamos a, de manera muy directa, muy puntual, bueno, pues tener en cuenta qué publican en sus páginas web algunos sitios en ruso y que precisamente tienen que ver con el conflicto que está dándose en Europa y que no empezó hace unos meses. Recuerden, y siempre lo he dicho, y en todos estos videos que he hecho, que me estoy centrando en la parte de Ucrania que tiene que ver con situaciones extremas, pero a partir de 2014. Yo tengo, bueno, en este momento estoy recordando cómo cuando este conflicto se dio, cuando toda la situación que se presentó en Kiev, bueno, pues tengo recuerdos muy vivos todavía de amigos y de compañeros de trabajo que visitaron la región en ese momento, que estuvieron allí. Y bueno, también estuvimos muy al tanto de los acontecimientos que se vinieron dando después hasta que, bueno, terminó con la situación de Crimea, la anexión definitiva y que quedó toda esta historia de lo que ha estado sucediendo en el país, donde hay dos realidades, donde hay dos formas de hablar. Unos hablan ruso, bueno, se quiere que se hable ucraniano, eh, y donde hay una región bastante amplia que siempre ha querido pertenecer a Rusia y bueno, esto ha traído lógicamente una serie de situaciones. Yo en el día de hoy voy a compartir con ustedes nada que tiene que ver con de 2014 hasta acá porque ya lo hice el domingo o el lunes, ya lo hice el lunes en el video que hice el lunes. Voy hoy a compartir con ustedes algo que escribió una señora que se llama Cristina Melnikova y lo publicó este 27 de febrero en un sitio que, bueno, pues está en ruso, por eso tuve que hacer una traducción automática, así que tenemos que ser un poco comprensivos en el sentido de que yo no hablo ruso, yo no tengo cerca de mí a nadie que me auxilie con el problema de la traducción, pero sí, bueno, pues quiero al menos compartir con ustedes algunos de estos testimonios, porque todo esto es importante a la hora de nosotros en este momento eh, ponernos en un punto lo más exacto posible, lo más cerca de la verdad y también ser justos en el sentido de que
Es cierto que están pasando situaciones extremas, que hay un hombre que ha tomado una decisión que ha afectado a, bueno, a una parte considerable de ucranianos y demás, pero también es cierto que en toda esta historia hay otros elementos que tenemos que poner en perspectiva. Y yo siempre pienso en ese pueblo ucraniano, en ese hombre, en esa mujer, en ese niño, en ese ciudadano que quiere vivir en paz, que quiere vivir en paz y que quiere tener como gobernante en su país a alguien que respete sus derechos, a alguien que no lo agreda por pensar diferente y a alguien que entienda que, bueno, pues los seres humanos necesitamos toda una serie de consideraciones que apuntan al tema de los derechos humanos que no deben ser violados y demás. Y en ese es en el pueblo que yo pienso, en esos millones de ciudadanos, da igual si viven en la parte occidental de Ucrania o en la parte oriental, da igual si quieren vivir hablando un idioma o el otro, pero que quieren vivir allí porque quieren estar en esa región. Yo voy a leer este, este post de Cristina Melnikova, una periodista que ha publicado en un sitio en ruso, esto que ella pudo recoger cuando ella fue a conversar con residentes de Donetsk sobre el bombardeo que hubo en la ciudad. Esto es un artículo publicado, ya se los dije, el 27 de febrero y dice que esta periodista escribe: la euforia de los primeros días de reconocimiento en DPR y LPR ha sido reemplazada por el entendimiento de que la guerra aún no ha terminado. Recuerden que el 21 Vladimir Putin hizo el reconocimiento de estas repúblicas, DPR y LPR, que así siempre se está escribiendo en todas partes, hizo este reconocimiento de que entendía, o sea, la independencia de ella, pero la reconocía. Pero esta periodista está diciendo que en esos primeros días, a partir de que el señor Putin lo dijo, allí pasaron situaciones, porque aun cuando él las haya reconocido, esa zona sigue estando bajo la égida del gobierno ucraniano. Dice que todos entendieron que la guerra no había terminado. O sea, desde 2014 hasta acá ellos han vivido en una guerra por parte del gobierno ucraniano, pero entendieron que la guerra no ha terminado y el ejército ucraniano, dice la periodista, está tratando de desatar las armas más destructivas que tienen a su disposición y que han estado sacando todos estos meses al frente contra el Donbass. Porque la realidad es que todos estos meses atrás, antes de Putin declarar lo que declaró, en esa zona había bombardeos, había guerra, el Donbass estaba sufriendo, los residentes en Donbass estaban sufriendo. Dice, por la noche, Donetsk y Gorlova volvieron a ser objeto de fuertes bombardeos después del 21 de febrero. El sonido recordaba a los bombardeos del gran MLRS, pero el JCCC informó la llegada de varias docenas de proyectiles de 152 milímetros y una niña gravemente herida. Los residentes locales califican este bombardeo como uno de los más intensos de los últimos años. En solo 10 días de exacerbación en el Donbass, 12 residentes fueron asesinados. Esto pasó después del 21 de enero, de febrero. Esto pasó esta semana que recién termina. Esto pasó en esa región y esto que hicieron contra la región del Donbass lo hicieron los militares y el ejército bajo el mando del actor, del cómico que ahora es presidente de Ucrania. Pensemos en todos esos millones
de ciudadanos que no, en esa zona y en otras quieren vivir en paz, en armonía, quieren vivir en ese país, quieren que ese sea su país, pero como saben que no los respetan sus derechos, entonces prefieren irse a otro país o ser reconocidos por otro país. Dice, detalles que ha dado la periodista. Dice, además, en la elección de los objetos, como todos los años de la guerra, Ucrania no demuestra al menos una selectividad mínima. El único objeto que puede considerarse al menos un objetivo militar algo justificado fue el edificio del Ministerio de Situaciones de Emergencia, que fue objeto de bombardeos selectivos el día anterior. Esto que ella está narrando está diciendo que en 2 días, después del 21, hubo bombardeos y que nada de selectivo el sitio al que iban a bombardear. Pero la mayoría de los barrios pacíficos están bajo ataque, donde no hay cuarteles ni edificios de las fuerzas del orden ni instituciones administrativas, como sucedió el día anterior en Orlivka, donde 2 maestros fueron asesinados en una oficina de la escuela, y en las áreas de primera línea de Donetsk, donde solo resultaron heridos civiles. O sea, del 21 para acá ha sido bombardeo tras bombardeo. Ella está diciendo que las zonas donde cayeron esos objetos fatales, mortales, no son objetivos militares, o sea, no son ataques con un punto determinado. Bien, fíjense como ella lo dice, no barrios pacíficos donde no hay cuarteles ni edificios. Eso ocurre en el Donbass. ¿Ustedes creen que si por algún momento los residentes en esa zona dijeron de pronto, bueno, no vamos a seguir pidiendo volvernos o sea, anexarnos a Rusia, vamos a pedir ser libres e independientes, y van a seguir manteniendo esta idea después que el señor Putin dijera, bueno, pues esto es lo que está pasando ahí, amigos, del 21 para acá? Bien, vamos a seguir. Según la declaración del representante de la NMDNR, Edward Basurin, durante el día pasado, como resultado de la agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 13 ciudadanos resultaron heridos y 5 murieron. Durante este tiempo, el ejército ucraniano disparó varios misiles del sistema de misiles tácticos Toshka-U en todo el territorio de la República, cuyos restos, después de ser destruidos por la defensa aérea republicana, cayeron en las áreas residenciales de Ilovaisk, Afbroschieva y Donetsk. Ucrania ha estado intentando durante días crear un desastre provocado por el hombre en Donetsk, apuntando al depósito de petróleo existente. Por la tarde, la defensa aérea de la República neutralizó un punto U ucraniano, cuyo propósito, según el ejército de Donetsk, también era un depósito de petróleo. También explica que por la noche, según esta narración que está haciendo, recuerden que todo esto que estoy leyendo tiene que ver con todos los acontecimientos después que se anunció por parte de Putin el reconocimiento de la independencia de estas regiones. Por la noche, el distrito Kievsky de Donetsk, calle Listoprokatchikov, donde volaban regularmente en los primeros años de la guerra, fue bombardeado. Las personas cuyas casas han sido renovadas recientemente están nuevamente bajo ataque. Las nuevas ventanas de doble acristalamiento fueron destrozadas por la explosión. Los fragmentos crujieron bajo los pies y las puertas de metal rotas apenas se mantuvieron en las aberturas. Y entonces, bueno, van incluyendo toda una imagen de lo que ha estado pasando en estos días y hablan también de cómo las tuberías, la calefacción, todo se rompió, el olor a gas. Y bueno,
toda la situación que produce un bombardeo, toda la situación que produce la destrucción de un edificio que ella explica, hacía poco se había renovado. También la periodista dice que habló con algunas personas en este recorrido y que se encontró con el caso de una vecina que le dijo que ella trabajaba, que trabaja en la mina Saskatchewan y que necesita ir a trabajar de noche, pero ella le dice, yo ni siquiera sé si cuando yo regrese mi casa va a estar. Y entonces, bueno, pues habla de los bombardeos que han ocurrido. Son bombardeos que han estado haciendo en estos días el ejército que está dirigido por el actual Estado Mayor, el presidente y los que tienen que ver con el gobierno de Ucrania, que, bueno, ya sabemos que es este señor, que es el que ha estado de presidente en estos últimos 3 años. También, bueno, ella habla de todas estas situaciones por la noche cuando empiezan a sentirse los ruidos cuando se hacen los lanzamientos y como siempre, bueno, pues esto, según va cayendo en los distintos lugares, hace los estragos que ya acabamos de hablar propios de las roturas de todas las líneas eléctricas, de agua, bueno, en fin. Esta mujer que le habla a la periodista y que le cuenta, bueno, pues en su recorrido por las zonas que han ya recibido todo este impacto, ella le dice que ella también estuvo allí en los años de la guerra y que en el 2016 resultó herida, pero ya ella tiene experiencia de lo terrible que son estos bombardeos, tiene experiencia de lo terrible que es esta situación en la región del Donbass, que desde 2008 para acá, aun cuando ellos han querido separarse y demás, pero ha seguido perteneciendo a Ucrania y está bajo el dominio del gobierno que está en Ucrania. Pero ella dijo que en este momento no quiso evacuarse. Ella dice que no se quiere evacuar, que no se quiere ir, que no quiere abandonar el lugar, que esa es su ciudad, que ella nació ahí, que siempre ha estado ahí y que por eso no se quiere ir. Entonces, ella, esa señora, le dice a la periodista que está contenta con el reconocimiento de Rusia y está segura de que la situación cambiará pronto y que ahora queda sobrevivir a la última batalla. Y espera que todo esté bien para ellos pronto. Sin embargo, la evacuación, que no todos se tomaron al principio, bueno, pues estaba justificada, porque el mismo día en el distrito de Kiev se produjo una llegada a un jardín de infancia en funcionamiento, pero evacuado, por lo que no hubo tragedia posible. O sea, hubo situaciones, pero no murió nadie. La región de Kiev está en primera línea, no ha dejado los informes militares a lo largo de todos estos años, aunque ha habido llegadas todos estos años, pero por supuesto no tan cerca del centro como ahora. Ella dice, pero Ilovaisky, la que pasó a la historia de esta guerra dando nombre a una de las primeras calderas donde cayó el ejército ucraniano, lleva una profunda retaguardia desde finales de 2014. Bueno, la periodista continúa explicando otras zonas afectadas por la zona en Ucrania, continúa hablando de otras zonas que también han sentido los ataques, se han destruido, han quedado muy dañadas y bueno, pues explica, por ejemplo, cómo una cola de cohete cayó sobre una de las calles que ya había sido retirada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia, que uno de los elementos impactantes explotó en el patio de una casa de una calle vecina, que bueno, el perro pastor que era favorito del dueño murió, que los propietarios se quedaron con sus padres esa noche. Bueno, imagínense, en solidaridad con el hombre que perdió un animal, que en medio de todo esto, bueno, muere en esto. En fin, señores, ha sido todo, es una cantidad de testimonios que
ella ha ido recogiendo y entonces ella habla del caso de otra residente que se llama Elena, que tiene 77 años y que está hablando con ella del 2014 cuando un avión, un equipo voló sobre su casa pero la mujer recordaba el bombardeo de ahora, de estos días, más que otros. También ella, bueno, pues siguió conversando con muchos de los vecinos de por allí, todos hablan de la guerra pasada, pero también se están refiriendo a esto que ha pasado en estos días. Y finalmente, bueno, pues la periodista dice, mientras tanto, en el frente que por primera vez en muchos años de guerra comenzó a moverse, la lucha continúa. La línea del frente se aleja de los pueblos que han sido bombardeados todos estos años, lo que significa que pronto todas las personas que vivan en ellos finalmente podrán respirar libremente, dejar de moverse a toda prisa por su propia tierra, podrán dejar que los niños vayan a la escuela sin pensar si será bombardeada hoy o no. La paz no llegó inmediatamente después del reconocimiento, pero ahora ya no había una esperanza ilusoria, pero bastante tangible, de que no pasaría mucho tiempo antes. Y absolutamente no quiero explicar algo a aquellos que van a mítines contra la guerra en Moscú sin darse cuenta de la guerra 8 años antes. Todas las guerras terminan cuando una de las partes derrota a la otra. Y ahora es obvio que esta guerra termina con la victoria de Donbass, que realmente quiero creer ahora está pasando por su última batalla. Bueno, esto es un artículo de esta periodista que está en este sitio. Este es un sitio ucraniano, es un sitio donde, según he podido ver, se acepta la diversidad, se acepta la libre expresión. Este es el testimonio de esta mujer que en estos días ha recorrido todas las zonas y que bueno, pues ella titula el artículo Los residentes de Donetsk me dijeron sobre el bombardeo de la ciudad, y ahí está lo que ella pudo recoger este 27 de febrero, muy pocos días después de que Vladimir Putin anunciara el reconocimiento de esta zona. Y bueno, llamar la atención sobre el optimismo que hay en muchos de ellos de que finalmente esta zona ya pueda ir buscando un poco en el futuro la paz, la tranquilidad. Falta entonces ver otros testimonios de otras partes de la zona de Ucrania. Pero bueno, generalmente esta es a la que más acceso he tenido, así que amigos, lo he compartido con ustedes y como siempre, bueno, pues aquí estaremos y en algún otro momento sí vamos encontrando otros testimonios que den una idea de lo que se está viviendo en esa región, en la que quienes cuentan son los residentes allí, los ciudadanos allí, donde no hay mentiras, donde están las fotos de un ciudadano, un periodista ciudadano que estuvo en el lugar, donde están los testimonios de los que aún viven por allí, porque a esos es a los que tenemos nosotros que dedicarle todo nuestro apoyo y a ellos, bueno, pues dedicarle la atención. Y si vamos a denunciar, si vamos a pronunciarnos a favor del pueblo ucraniano, empecemos por pedirle cuentas a todos los que desde el poder han estado sobre estos 8 años infringiendo dolor, infringiendo acoso, persecución, porque, bueno, hay personas que no quieren o que tienen un pensamiento diferente. Así que como amigos, bueno, pues si les gustó, ya saben, si quieren darle like, de todas formas esta plataforma, en el caso de que le den dislike, no me va a permitir que yo me entere que esto no gustó, pero bueno, en el caso de like hasta ahora todavía lo podemos ver y si les parece bien, bueno, pues compártanlo con sus seguidores. Entre más nos vayamos enterando de esto que es dicho y escrito y publicado por medios ucranianos, por una periodista ucraniana que estuvo en el lugar de los hechos y que está recogiendo
los testimonios de estos últimos días.